El término snoover está asociado a circuitos de protección. Está asociado a la protección de los diferentes dispositivos semiconductores que se utilizan en la electrónica de potencia como interruptores. En este caso en particular vamos a hablar del circuito snoover de los transistores. ¿Y por qué necesitamos un circuito snoover para un transistor? Un transistor como el que vemos, tenemos un circuito RL con su diodo de rueda libre. Y ese circuito LR está siendo controlado por un transistor. Ignoremos que no exista este capacitor. El capacitor snoover inicialmente no existe. Entonces, cuando el circuito se cierra, vamos a cerrarlo, lo cerramos, ¿qué ocurre? Estamos en una condición de circuito abierto, donde hay aquí un voltaje, y entonces al cerrarlo, la trayectoria corriente-voltaje describe esta trayectoria. ¿Sí la ven? ¿La ven? Entonces viene un incremento gradual de la corriente hasta que tenemos entonces la condición nominal. En la condición nominal del interruptor, del transistor, tenemos una corriente nominal y una pequeña caída de voltaje en el interruptor, o sea, en el transistor. Entre los terminales colector-emisor, si es un IGBT, o entre los terminales fuente-drenador, si es un MOSFET. Muy bien. ¿Qué pasa en el momento en que se abre? Entonces, al abrirse, él recorre esta trayectoria, donde el diodo de rueda libre lleva un tiempo para cerrar. Mientras lleva ese tiempo, la apertura del transistor genera un alto LDI de T, un voltaje que se refleja sobre los terminales del transistor. ¿Y qué ocurre entonces? Que en la trayectoria voltaje corriente de apagado ocurre un sobrevoltaje, lo vemos acá, un sobrevoltaje a los terminales del transistor. Para limitar ese sobrevoltaje, lo que hay que hacer de una manera obvia es colocar entonces en paralelo con el transistor un capacitor que lo denominamos capacitor snoover. ¿Qué hace ese capacitor? Ese capacitor limita el voltaje. Entonces, cuando esto está apagado y vamos a encender el transistor, pues si esto está abierto, el capacitor está cargado. ¿A qué voltaje está cargado? Está cargado el voltaje nominal del circuito. Cuando esto se enciende, se cierra el interruptor, o sea, se enciende el transistor, entonces el transistor conduce dos corrientes, una corriente de carga más una corriente de descarga del capacitor. Por eso ocurre que en la trayectoria de encendido del transistor ocurre una sobrecorriente. Esta sobrecorriente se debe a la corriente de descarga del capacitor. Esa corriente de descarga del capacitor va descendiendo, lógicamente, y llega a un valor que es su valor nominal. Entonces el transistor conducirá la corriente de la carga y el voltaje es un voltaje normal que hay entre los transistores, 1 voltio, 1 o 2 voltios dependiendo de la corriente. Entonces ¿cómo cambia la trayectoria? De esta trayectoria sin capacitor a esta trayectoria. Ingeniero, qué pena, capacitor. Para ver si puede aceptarle la invitación a un compañero. Tendré que regresar un momentico, retomamos. Retomamos entonces la diapositiva. Entonces vemos cómo se modifica la trayectoria voltaje corriente del transistor
cuando no tenemos capacitor y cuando tenemos capacitor. Entonces, ¿qué estamos cambiando? En este primer caso, ocurría un sobrevoltaje. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Por el voltaje inducido en la carga en el proceso en que cierra el diodo de rueda libre. Ahora, lo que está ocurriendo, estamos transformando, cambiando un sobrevoltaje por una sobrecorriente. Pero lo que vamos a ver ahora es que esta sobrecorriente la podemos manejar, la podemos limitar más. Muy bien. Las pérdidas de conmutación en los dispositivos semiconductores son un factor importante en el diseño de los convertidores. Estas pérdidas dependen de la trayectoria de conmutación. Esto es la evolución de la corriente y el voltaje en el interruptor durante la conmutación. Para minimizar las pérdidas se diseñan circuitos snoozer para modificar la trayectoria de conmutación. Los circuitos snoozer impiden cambios rápidos en el voltaje y la corriente del interruptor, haciendo que estas variables cambien de una manera cuasi lineal. Atención, cuasi lineal, porque nosotros en la deducción que vamos a hacer ahora, vemos que, por ejemplo, el proceso de apagado con el snoozer, aquí es como una línea, ¿no? Una línea recta. Entonces, esta curva, esta trayectoria, la aproximamos por una línea recta que va desde este punto hasta el punto de encendido, aquí al punto de apagado. Aquí tenemos el punto de apagado, aquí tenemos el punto de encendido. Entonces, esta trayectoria la aproximamos por una línea recta. Y por eso lo llamamos cuasi lineal, y entonces la aproximamos en la deducción, la aproximamos por una línea recta. En la figura 2.46a, el capacitor impide que ocurra un sobrevoltaje. El interruptor, cuando este abre un circuito con carga resistiva inductiva. La figura superior de la figura 2.46b muestra las trayectorias de corriente y voltaje durante la conmutación. Al cerrar y abrir el circuito, sin circuito snoozer, y en la inferior el cambio que ocurre con un capacitor de valor significativo. Claro, entonces resumiendo, debemos tener en cuenta dos aspectos. Primero, que el capacitor nos limita contra un sobrevoltaje. Eso es evidente cuando analizamos las trayectorias. Pero ahora lo que vamos a hacer es que ese capacitor también nos ayude a optimizar, o sea, a minimizar las pérdidas de energía y de potencia que ocurren en el transistor durante el proceso de conmutación. Entonces vamos a esa otra. Entonces, en realidad, ¿cómo debemos modificar? ¿Cómo debemos modificar? Vamos a mirar, se está demorando. Aquí está. Entonces, en realidad, el circuito snoozer es mucho más que un capacitor. Lo fundamental es la capacitancia, el capacitor, lo tenemos acá. Pero le adicionamos en ese circuito snoozer al capacitor un diodo y un resistor. Veamos cuáles son las funciones. ¿Qué permite el diodo? El diodo permite que cuando se vaya a cargar este capacitor se cargue muy rápidamente. Entonces estamos reduciendo la constante de tiempo para el proceso de carga del capacitor. Y el diodo entonces también obliga a que cuando el capacitor se descargue tenga que ir por una resistencia, un resistor externo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la energía que está almacenada en este capacitor no vaya a contribuir en el incremento de las pérdidas de potencia en el transistor, que se van a reflejar como un incremento de temperatura. Entonces, esa es la finalidad. El resistor hace que esta corriente la limiten, ¿no? Cuando haya una corriente, cuando cerremos el interruptor, el transistor, la corriente de descarga quede limitada por esta resistencia. Entonces,
aligeremos la sobrecorriente, controlamos la sobrecorriente generada por la corriente de descarga. Y además hacemos que en esta resistencia, que se caliente esta resistencia, para que esta energía se disipe acá y no se disipe en el transistor. La sobrecorriente que ocurre cuando el interruptor cierra se puede evitar haciendo direccional el snoozer. Figura 2.46a. El resistor se adiciona para hacer graduar la descarga del capacitor y que su energía no se disipe en el semiconductor. Si el capacitor se selecciona adecuadamente, las pérdidas en este circuito serán menores que sin snoozer. El capacitor debe ser suficientemente grande para evitar el sobrevoltaje durante la extinción de la corriente, y la constante de tiempo RC debe permitir la disipación de toda la energía almacenada durante el tiempo de apertura del interruptor. O sea que vemos que el valor de esta R la calculamos en base a una constante de tiempo que nos garantice eso, que se disipe la energía antes de volver a empezar otra vez el ciclo de conmutación. Sigamos. Se asume que la corriente disminuye de un modo lineal. Y disculpe, el tiempo de apertura del interruptor lo estamos denominando, ¿cómo se denomina ahí? ¿Cuál es qué símbolo lo estamos utilizando? ¿T qué? Sepan que es TF, ¿ok? TF. El tiempo de apertura del interruptor. Tiempo de apertura del interruptor lo simbolizamos como TF. Sigamos. ¿Se asume qué? Se asume que la corriente disminuye de un modo lineal y que el inductor externo mantiene constante la corriente total. Ok, entonces veamos lo siguiente. Como modelo ideal, decimos, bueno, este inductor mantiene la corriente, entonces aquí va a salir siempre IL. Y como estamos en el proceso de apertura, y recordemos que en el proceso de apertura, cuando veíamos el gráfico, la trayectoria de voltaje corriente, decíamos que es lineal, cuasi lineal, pero la vamos a aproximar por una línea recta. Entonces, el modelo matemático dado por la ecuación 223 me dice que la corriente en el interruptor va reduciéndose de una manera lineal. Esta sería la ecuación. Para t igual 0, cuando se inicia el proceso de apertura, el interruptor lleva pues la corriente de la carga. Y después, a medida que transcurre, el tiempo va reduciendo linealmente hasta que cuando para t es igual a TF, desaparece. La corriente del interruptor desaparece. Se vuelve 0. ¿Se entiende esta ecuación? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, señor. Sí, ingeniero. Sí, señor. Ahora, Sí, señor. ¿cómo determinamos IC? ¿Cómo varía la corriente IC en el tiempo? De acuerdo a esto. ¿Cómo lo determinamos? Recordemos que la corriente en el interruptor más la corriente en el capacitor es igual a IL. Total que la suma de estas dos deben resultar igual a IL. Si a este valor le restamos la corriente en la carga, obtenemos el valor de IC. Entonces ya sabemos cómo deducimos las corrientes como una función del tiempo. ¿Cómo calculamos la energía disipada del interruptor? La energía disipada es la integral de 0 de la potencia en el interruptor. ¿Cuál es la potencia? La del voltaje y la de la corriente. Sustituimos la corriente aquí por este valor, ¿ok? El valor de la corriente, y hacemos la integración de esto y obtenemos la ecuación que la energía disipada es IL cuadrado T sub F cuadrado sobre 24C. Muy bien. Pasamos entonces. ¿A dónde vamos? Vamos a tratar de deducir cuál es el valor de la capacitancia que me produce una optimización, una reducción, una minimización en las pérdidas de energía que ocurren durante la conmutación.
A ver, entonces vemos, además acá, atención, que en el resistor externo se está disipando, se debe disipar la energía almacenada en el capacitor. Recuérdense que la energía almacenada en un capacitor es un medio del valor de la capacitancia por el voltaje del elemento, que sería el voltaje en el capacitor, que sería B veces el voltaje del circuito abierto. Y la potencia disipada sin snoover, esta la pueden deducir, no está deducida aquí, queda para que ustedes la deduzcan, esta expresión, la 235, esa potencia, cuando no hay snoover, la potencia disipada sin snoover en el interruptor es B y L TF, la frecuencia de conmutación dividido 2. Ahora, cuando tiene snoover, esa potencia con snoover es la que se pierde en el interruptor más la que se pierde en el resistor. Entonces, para que esta potencia de la ecuación 236 sea menor, o sea, la potencia, la ecuación 236 me da la pérdida de potencia en el interruptor con snoover. Y esta está sin snoover. Para que 236 sea menor o igual que 235, fijarse que entonces este término que tenemos aquí, FSW, estaría aquí. Entonces, este término que está acá debe ser menor o igual que el término IL por B por TF. ¿Ok? Porque el 2 que está aquí aparece aquí. Lo dividimos por 2, me queda 1. Lo divido por 2, me queda 12. Entonces, la condición que cumple que las pérdidas sean menores con snoover que sin snoover viene dada por la ecuación 237, ¿ok? Pero ¿qué es lo que tenemos variable en esta ecuación? En esta ecuación tenemos como variable el capacitor. Queremos determinar cuál es el valor de la capacitancia que me satisface esa ecuación. Entonces tenemos un clásico problema de máximos y mínimos. ¿Cómo lo obtenemos? Haciendo una derivada, la derivada parcial. Entonces hacemos la derivada con respecto a C, porque C es el parámetro en que estamos interesados en conocerlo, cómo varía, cómo al variar la C varían las pérdidas. Y haciendo la derivada de esto con respecto a C, la igualamos a 0, obtenemos la ecuación 238. La ecuación 238 me dice entonces, mire, el capacitor óptimo, el que me permite tener óptimo, ¿por qué? Porque primero me protege contra sobrevoltaje. Segundo, me garantiza que las pérdidas de energía en el transistor van a ser menores que cuando no hay snoover. Viene dada por la corriente de la carga, el tiempo de apertura TF, tiempo de apertura del transistor, después apagado, que lo da el datasheet, raíz 12B, raíz de 12B, donde B es el voltaje del circuito de potencia. Entonces, con esa expresión calculamos C. Nos faltaría calcular el valor de R. El valor de R, pero entonces, bueno, el valor de R, lo vamos a ver aquí, lo tenemos aquí. Debe garantizarse que la constante de tiempo sea menor que la mitad del periodo de conmutación. ¿Para qué? Para garantizarnos que cuando inicie al terminar cada ciclo de conmutación y al iniciar uno nuevo, toda la energía que estaba almacenada en el capacitor se haya disipada en el resistor. Entonces ya tenemos cómo determinar
el valor nominal de C, el valor nominal de R, de esta ecuación, y el valor de la potencia, porque recuerden que para especificar una resistencia, resistor, necesitamos conocer su valor de resistencia y su valor de la potencia. Entonces, este es el valor de la potencia que debe tener el resistor, porque es el valor de la energía almacenada en el capacitor dividido por el tiempo. Entonces, la ecuación 239 me especifica la potencia del resistor. Esta ecuación, su valor nominal de resistencia. El valor de la capacitancia óptima es aproximado, ya que en su deducción se asume lineal la variación de la corriente. La figura 2.48 muestra la trayectoria de conmutación si el valor del capacitor es cercano al óptimo. Se selecciona un capacitor de película de plástico. El resistor deberá disipar la energía almacenada durante el intervalo de encendido del interruptor, y el capacitor debe estar listo a cumplir su función para el próximo apagado. Si la constante de tiempo es menor que la mitad del intervalo de encendido, más del 98% de la energía del capacitor se disipará antes del próximo apagado. Ahí nos da la ecuación RC menor a dt sobre 2. La potencia requerida por el resistor la determina el producto de la energía descargada por la frecuencia de conmutación. Por concluido la parte del circuito Snubel. ¿Cuál es su función y cómo determinamos los parámetros de ese circuito Snubel? ¿Sí? Entonces, todo transistor, cuando yo lo utilizo como interruptor en un circuito de electrónica de potencia, debe venir acompañado de su circuito Snubel. ¿Okay? Bueno, continuamos en nuestro tema y hablamos de las pérdidas de energía. Bueno, ese tema que es el análisis general de las pérdidas de energía de un interruptor, lo vamos a dejar para que lo lean, No es difícil de entender, muy fácil. Y con lo que hemos visto, de lo que hemos discutido, el tema anterior es suficiente. Ahí se dan unas expresiones, unas secciones para el cálculo de la potencia perdida en el interruptor, ¿no? Aquí vemos que las pérdidas se deben a 4 componentes. Hay 4 componentes. Una componente debido a las pérdidas cuando el interruptor está abierto, cuando está cerrado, y a unas pérdidas cuando el interruptor está cerrando y cuando está abriendo. Estas son las pérdidas de conmutación, o sea, en los procesos de pasar de abierto a cerrado y de cerrado a abierto, y las otras son las pérdidas en condición permanente de conducción o en condición de circuito abierto. Y vienen las transformaciones aquí muy fáciles de entender por parte de ustedes. Ok. Veamos a ver qué es lo que dice acá. Vamos a traducirle rápidamente. El tema de decir las pérdidas durante la conmutación. Las pérdidas de conmutación son difíciles de obtener a partir de la información de la datasheet. Los voltajes y corrientes reales en los dispositivos determinan estas pérdidas. Y estas dependen en buena parte del circuito externo. Cuando hablamos de... Dice, consideremos un conjunto de formas de onda simplificada para un convertidor
de CDC que se muestra en la figura. Es donde estamos asumiendo una conversión lineal, donde el proceso del encendido, ¿qué pasa con el encendido? Comienza a aumentar, ¿qué? La corriente. ¿Qué pasa en el apagado? Comienza a descender la corriente. ¿Ok? Entonces, estamos considerando un proceso de conmutación lineal, que lo vemos acá. Una característica lineal. Igual aquí nos estamos apartando de la realidad, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces, esta es una aproximación mediante un modelo lineal. Entonces, vemos esa característica de ese proceso. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, cómo la corriente aumenta linealmente, cómo la corriente disminuye linealmente. ¿Ok? Muy bien. Retomamos nuevamente atrás y decimos, ok, mostradas en esa figura. En la figura, las corrientes y voltajes del interruptor, las corrientes y voltajes del interruptor hacen realizan una transición, o sea, un cambio lineal entre los dos estados estacionarios. ¿Cuáles son esos dos estados? El estado de circuito abierto y el estado de circuito cerrado. La corriente muestra una bien definida incremento en el tiempo. O sea, vemos cómo al incrementarse el tiempo, la corriente crece linealmente y cómo también en el proceso de apertura decrece. Y es fácil integrarlo, o sea, son ecuaciones lineales muy sencillas de meterlas en la integración para el cálculo de la energía. Es fácil integrarlos para encontrar las pérdidas de conmutación de energía. Si las curvas en el tiempo de la figura 13-16 se grafican como trayectorias de conmutación, el resultado se muestra en la figura 13-17, la primera, que vemos que es una línea recta, que es una línea recta que conecta los dos estados estacionarios, el estado de circuito abierto y el estado de circuito cerrado. Este comportamiento se denomina conmutación lineal en virtud de que la trayectoria, que la forma de la trayectoria de conmutación y representa una acción idealizada del interruptor. ¿Okay? Las pérdidas de energía de conmutación durante una conmutación lineal se pueden integrar como sigue. Durante el encendido, la corriente aumenta con una pendiente que es la corriente nominal sobre el tiempo de encendido. ¿Sí? Ahora lo vemos. Y el voltaje cae con una pendiente de voltaje de apagado sobre el tiempo de apagado. En el caso del apagado es similar. Cuando las expresiones lineales se escriben como el producto de pendiente y tiempo en las integrales que se dan. Entonces,
tenemos un incremento aquí. Para la corriente, ¿cuál es esta pendiente? Es lo que está diciendo. La pendiente es, la corriente nominal sería esta, de esta recta. En el caso del voltaje, cuando está apagando el voltaje, entonces, ¿qué pasa? Cuando está creciendo, el voltaje decrece de este valor, va cayendo a un tiempo de apagado. En este tiempo de apagado, el voltaje viene de aquí hasta acá. Entonces, me dan los dos tiempos. Estos tiempos no son iguales. El tiempo de encendido no es igual al tiempo de apagado. O tal que esto no es una figura simétrica. Muy bien. Este es el mismo caso. Y entonces, cuando se hacen las integraciones acá, tenemos una expresión, la expresión 1311, que me da las pérdidas de energía totales, las que se deben a los procesos de conmutación y la que se debe a los estados estacionarios de circuito abierto y de circuito cerrado. Entonces se obtiene una expresión. Si el modelo cambia, si ya no es un modelo lineal, sino otro modelo, esta parte no la vamos a ver. Cuando es este otro modelo, cambia. Esta parte no la vamos a ver. Solamente nos vamos a limitar al caso de la conmutación siguiendo modelos lineales para la corriente y para el voltaje. ¿Cómo crece la corriente? Crece la corriente cuando se enciende el transistor. ¿Cómo reduce el voltaje? ¿Cómo el voltaje va reduciéndose? ¿Ok? Muy bien. Estamos de acuerdo y con eso concluimos esa parte. Y entonces no vamos a ver la parte relacionada con estos modelos, con el concepto de la selección. Vamos ahora, ya terminamos lo de Nuber. Ahora, el tema que vamos a estudiar es cómo seleccionamos. Okay. Tenemos el transistor como interruptor. Ya sabemos que tenemos que tener un circuito Nuber bien diseñado. ¿Para qué? Para que las pérdidas sean óptimas, y las pérdidas significan calor. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo sacamos ese calor? ¿Cómo hacemos que ese transistor no se sobrecaliente? Que esa temperatura, que no se sobrepase la temperatura máxima que establece el fabricante. Pues entonces la respuesta es, bueno, ¿cómo seleccionamos el disipador de calor del transistor? Ese es el problema al que nos enfrentamos ahorita. ¿Cómo se selecciona un disipador de calor para que en un circuito en particular el transistor opere dentro de los rangos de temperatura permitidos por el fabricante? Hacia allá vamos entonces a resolver nuestro problema. Entonces empezamos por recordar los conceptos que ya habíamos visto en el caso del transformador. Son los mismos conceptos, solamente que allá lo aplicábamos a transformadores y aquí lo estamos aplicando a transistores. Entonces hablamos de la transferencia de potencia en semiconductores de potencia. Allá aplicamos los mismos conceptos, pero los aplicábamos para transformadores, que eran elementos más grandes, con unas ciertas áreas de disipación, etcétera, etcétera. Pero los conceptos son iguales. Entonces vamos a ir traduciendo esto y van preguntando. Dice, la transferencia inefectiva de calor podría causar que las partes lleguen a estar muy calientes y en algún punto esto conduciría a una falla. ¿Me van siguiendo cómo se va traduciendo? Porque la idea también de este curso es que ustedes adquieran una cierta suficiencia
en el manejo del inglés instrumental. Entonces, por eso es que es importante ver cómo se va a traducir. Dice, los aspectos básicos se pueden direccionar en 2 puntos. Primero, cuando la potencia que se pierde, que se disipa en una parte, esa potencia aparte, representa una energía térmica inyectada a esa parte. ¿Qué significa? Que el calentamiento de un transistor, debido a que al efecto Joule cuadrado por R, eso significa, yo lo puedo interpretar como que se le está inyectando al transistor una potencia calórica. Entonces, esta energía calórica debe removerse en casi todas las fuentes de potencia, o los convertidores de potencia diferentes de aquellos de una nave aeroespacial. La energía perdida se debe emitir o se debe transferir hacia el aire circundante. ¿Ok? Lógico, ¿no? En una nave aeroespacial sabemos que en el espacio no hay aire, ¿cierto? Entonces, en ese caso, toda esa energía que se está inyectando producto de la pérdida de energía tiene que transferirse por radiación, porque no es posible ni la convección ni la conducción. Muy bien. Entonces, estos son los 2 aspectos. Primero, el segundo aspecto es que en un semiconductor de potencia, las pérdidas de potencia ocurren al interior del material cerca de las varias uniones PN. O sea, que en un semiconductor lo delicado, el cuello de botella es la unión PN. Ahí es donde hay que cuidar que no se sobrepase una temperatura. Dice, cualquier semiconductor tiene una temperatura máxima de unión, una TJ máxima de unión, que la llamamos TJ máxima. J máxima, esa TJ máxima la especifica el fabricante en su datasheet. Por encima de este valor, la parte o el componente o el elemento puede ser dañado o destruido, dado que los átomos dopantes empiezan a difundirse, los materiales empiezan a fundirse o a ablandarse, soften or melt, a ablandarse o a fundirse, o ocurren otros efectos indeseados. El problema en la mayoría de los convertidores, el problema en el diseño de la mayoría de los convertidores de potencia es remover el calor, este es el calor desperdiciado, un calor perdido, porque el calor ese no es un calor que lo podemos utilizar, calor desperdiciado a la atmósfera de una manera suficientemente efectiva para mantener todas las temperaturas por debajo del valor de temperatura máxima. Hay 3 mecanismos por los cuales
o mediante los cuales se puede transferir el calor entre los objetos. Ya lo sabemos, los tres procesos: el proceso de conducción, el proceso de convección y el proceso de radiación. Entonces vamos a ver en detalle. Y con eso terminamos. Terminamos con el proceso. Cuando habla de esa temperatura máxima, ¿en qué grados de temperatura estará o en qué tabla muestra la temperatura máxima? 100 grados, más o menos. El típico que los típicos que dan los datasheets son 100 grados centígrados. Sí, claro, usted sabe que lo que se llaman el MIL devices, dispositivos de uso militar, son más caros, mucho más caros, porque ellos tienen rangos de operaciones muy diferentes a los dispositivos comerciales. O sea, todo lo que sea para uso militar tienen rangos ampliados, pero el rango comercial está más o menos es en 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. El dispositivo militar es un dispositivo súper confiable. No justifica. La mayoría de casos es por refrigeración natural. Cuando la cosa se pone muy complicada, hay que ponerle un ventiladorcito ahí nada más, que entonces sería refrigeración forzada por aire. Pero ya refrigeración por líquidos implica altas potencias que se manejan en las redes de transmisión. Sí, pero aquí estamos hablando del caso de dispositivos semiconductores. ¿En los transformadores? En los transformadores, sí, claro. Los transformadores, el proceso de enfriamiento es por aceite, básicamente. ¿Por qué? Porque necesitamos el aceite. ¿Por qué necesitamos el aceite? Necesariamente por el aislamiento. Y ya que es conductor. Y ya que lo necesitamos por aislamiento, pues de una vez utilizamos el aceite como medio de conducción de calor. O sea, ahí en este caso particular, el aceite tiene esas dos funciones: la función de aislamiento eléctrico y la función de medio para disipar el calor. Bueno, dejamos por hoy.